Guatevisión presenta. Este 15 de septiembre, Guatemala y los demás países centroamericanos conmemorarán los 200 años de independencia de España. Trascendental hecho histórico que sirve de marco para que Prensa Libre y Guatevisión, como grupo de medios de comunicación de referencia en el país, presente a su audiencia la serie Generaciones, una serie de entrevistas que mes a mes servirán como foro de discusión pública para hacer eco de propuestas de transformación y puesta en marcha del país para los próximos años, a fin de generar la discusión nacional de estrategias y acciones para construir una mejor Guatemala. Hola, soy el doctor Manolo Mazariegos, soy médico nutriólogo, trabajo actualmente como coordinador del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en la unidad de nutrición y micronutrientes. He dedicado los más de 30 años a estudiar en Guatemala el tema de malnutrición, sus causas, consecuencias y cómo esto ha afectado el desarrollo de este país. Hola, soy Marc Arellano, soy médico y cirujano, fundador y director de Pasión Asociación Guatemala, el primer centro de prevención contra la desnutrición crónica en Guatemala, que se encuentra ubicado en el caserío Asunción Chivoc en San Juan, Zacatepeques. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en temas de desnutrición crónica. Hola, mi nombre es Jacqueline Carrillo, soy trabajadora social, facilitadora integral comunitaria de World Vision. Trabajo en la comunidad de Concepción Chiquirichapa de Quetzaltenango, implementando modelos y acciones para prevenir y combatir la desnutrición de la niñez en el municipio. Tengo 8 años trabajando con niñez y 5 años trabajando directamente con seguridad alimentaria y nutricional. En Guatemala viven cerca de 2 millones de niños menores de 5 años, según el Censo Poblacional del 2018, que representan el 14% de los guatemaltecos, quienes en poco más de 10 años formarán parte de la población productiva. El futuro no es esperanzador. 1 de cada 2 menores padece desnutrición crónica, según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil 2014-2015, ENSMI, lo que coloca al país en el primero de América Latina y el 6º del mundo con la tasa más elevada de estos casos. La situación no es nueva. Este problema lleva décadas incrustado en el país. La primera evaluación nutricional de la población de Centroamérica y Panamá de 1966, publicada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, mostró la gravedad del flagelo. Aquellos primeros datos revelaron que 6 de cada 10 guatemaltecos menores de 5 años tenían desnutrición crónica o retardo de crecimiento. ¿Cuál es la situación actual del país frente a la desnutrición? Vamos al aire en 3, 2... Pues les comparto que en Guatemala el problema de la malnutrición, entendido como no solo el tema de la talla baja, sino también el tema de anemia y el tema de sobrepeso y obesidad, se están convirtiendo en los problemas de salud pública más importantes de este país. Y usualmente se considera que este es un problema de salud pública, es un problema de salud. Sin embargo, sabemos que son muchos los factores que están influyendo en que este problema persista en el tiempo. Según los datos que tenemos, en Guatemala 46.5% de los niños tienen talla baja, que es lo que usan como indicador de nutrición crónica. Sin embargo, lo que llama la atención es que ha habido un descenso muy lento a cabo de los años. En un promedio se estima que de 0.5 o 6% puntos porcentuales es el descenso que tenemos por año. A ese ritmo, si quisiéramos llevar la nutrición crónica a una tasa relativamente aceptable de un 10% o 15%, necesitaríamos unos 50 años para cambiar esta realidad. Totalmente, doctor, estoy de acuerdo con usted en el tema del descenso. Definitivamente es un tema de salud pública. Me parece que uno de los problemas, doctor, que se ha dado es que hemos abordado el tema del hambre, como apagar el fuego del hambre y no abordar el tema de la desnutrición crónica como el último eslabón del subdesarrollo que tiene su origen en la pobreza extrema. Es muy esperanzador saber que ha disminuido porque los términos que yo manejaba en su momento, según UNICEF, era el 49.8%. Sin embargo, usted acaba de notar que es una nueva cifra, en el 46% el rango. Lo que preocupa quizás a nivel general es el tema que es muy poco el descenso en el tema de la desnutrición, quizás el tema estructural de fondo y el tema también en cuanto al abordaje, que no ha sido un abordaje integral, en el cual algunos abordan el hambre, otros abordan el tema de
solamente el peso y la talla no es una integralidad en cuanto al tema del abordaje. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas y definitivamente la situación actual del país sigue siendo la misma. No es un problema que tenga que ver con política, ni con, son muchos factores sociales, políticos, económicos, de desigualdad, de pobreza. Sí, como decía doctor, ¿verdad? La problemática de la desnutrición es uno de los problemas principales que tenemos en el país, ¿verdad? Y que como organizaciones tenemos que ir combatiendo, ¿verdad? Y no solo nosotros, ¿verdad? Sino también los padres de familia, ¿verdad? Que dentro de sus hogares a veces no es la falta de alimentación que tienen, sino la falta de información de cómo tienen que alimentar a sus niños, ¿verdad? De ese cuidado que deben de tener con el agua, con las verduras, con las frutas que tienen que darle a consumir a los niños, ¿verdad? Eso termina afectando y disminuyendo, ¿verdad?, el peso de los niños, ¿verdad?, y la importancia que ellos también deben de adquirir, de saber leer las tarjetas de vacunación, de saber cómo está el peso y talla de los niños, ¿verdad?, y cómo es de importante también llevarlos al servicio de salud, ¿verdad?, para que ellos también se den cuenta que su niño, ¿verdad?, está mal de peso y que ellos puedan reconocer esas señales desde el principio para que ellos también acepten, ¿verdad?, la realidad en la que estamos viviendo y que, como ustedes decían, ¿verdad?, ya son 5 de cada 10 niños, ¿verdad?, que tienen desnutrición en nuestro país. Es un problema muy grave, ¿verdad?, que tenemos que ir trabajando. Totalmente, Jacqueline, como tú lo dices, los temas de saneamiento ambiental están relacionados y vinculados con el tema de desnutrición, y me encantó que hayas mencionado el tema de la mamá, porque la base de nuestro proyecto es la mamá como el agente sanitario a través de la cual transformamos su manera de pensar y la educamos, va a ser la que al final transforme su realidad, la cultura y la sociedad, por ende, así que completamente de acuerdo contigo. Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. La desnutrición crónica es consecuencia del desequilibrio nutricional sostenido en el tiempo y ocasiona dificultades en el aprendizaje, pues es en los primeros 2 años de vida cuando el cerebro se desarrolla. Al interrumpirse este proceso, la capacidad cerebral puede ser afectada hasta en un 40%. Así lo han advertido entidades como UNICEF y el Banco Mundial. La desnutrición afecta a la supervivencia, la salud, limita la capacidad de aprendizaje y la productividad de la población. La baja talla es la señal más visible de esta condición ligada a la alimentación inadecuada e insuficiente durante los 2 primeros años de vida, pero el peligro más severo es que afecta el desarrollo de las funciones cognitivas de los niños y aumenta en un 16% el riesgo de reprobar al menos un grado escolar, lo que conlleva menos ingresos y mayor probabilidad de ser un adulto pobre. La inseguridad alimentaria afecta actualmente a 2.7 millones de guatemaltecos, lo que aumentará sin dudar los casos de desnutrición. El problema también pasa por la desigualdad en la educación. En los hogares donde la madre alcanza mayor escolaridad, la incidencia en el retardo de crecimiento en los infantes es menor. Si llegó a un nivel superior, es del 19.2%, mientras que, al no tener educación formal, la desnutrición crónica en sus hijos es del 67%. ¿Cuáles son los factores que influyen en la desnutrición crónica infantil? Pues como estábamos conversando, la naturaleza del problema de la malnutrición es multifactorial y se requiere la participación de muchos sectores para su resolución. Tradicionalmente se ha atribuido a un problema de salud, tal es así que es el Ministerio de Salud Pública el que le hace responsable de muchas de las consecuencias terribles que tiene la malnutrición en este país. Sin embargo, sabemos que es el Ministerio el último en recibir las consecuencias de todo aquello que como sociedad dejamos de hacer. Y cuando hablamos de los factores que son responsables de la malnutrición en Guatemala, pues obviamente tenemos que ir hasta las raíces. Tenemos que ir a las causas estructurales, tenemos que ir al sistema político que tenemos, cómo es la gobernanza, cómo es el sistema económico, cómo es la posesión de la tierra, los medios de trabajo, los medios de vida, el trabajo asalariado, la educación, el saneamiento, la disponibilidad de agua. Todos esos son factores que son responsables. Y como muy bien lo decía el compañero, se ha dicho que los abordajes son poco integrados. Y cuando hacemos abordajes poco integrados, pues obviamente no vamos a poder resolver
toda la problemática. Y muchos se enfocan solamente en el tema de hambre. Eso quiere decir que ofrecen alimentos y como una ayuda alimentaria, como una ayuda que va a resolver un problema en el corto plazo. Y tienen su sentido esas medidas, porque está resolviendo una situación de emergencia en ese momento. Pero no pensamos en las medidas a largo plazo, que son las que eventualmente van a ayudarnos a resolver la problemática. Totalmente, doctor, y el tema es multifactorial, como usted lo mencionó. Sin embargo, yo creo que lo principal que nosotros hemos visto en el campo es el tema de la educación. El tema de educar a las mamás es fundamental para nosotros. Según las estadísticas, se dice que un niño cuya mamá no fue a la escuela tiene chance de ser desnutrido 3 veces más que una mamá que sí fue. Al hecho de nosotros tomar en cuenta a la mamá, educarla para que ella sea la que transforme su entorno, su comunidad, su casa y aprenda nuevas prácticas y buenas prácticas de salud, eso va a ayudar mucho al mejoramiento en cuanto a no padecer desnutrición. Y aunado a eso, si se trata solamente de apagar el fuego del hambre, como usted muy bien lo mencionaba, y no tratar integralmente el problema, esto hace que los factores, aparte de ya luchar contra lo que luchamos con temas políticos, culturales, de pobreza, aún ideológicos y en temas de las comunidades, de lo que se ha hablado tanto de la Guatemala profunda, en temas de personas que no aceptan ciertos alimentos y muchas veces ni siquiera es la disponibilidad de alimentos, como tú, Jacqueline, lo decías, sino es también el tema de la mala absorción de los alimentos, que ese es otro tema completamente de la rama médica, el tema de la mala absorción de los nutrientes, micronutrientes. Y ahora creo que ya ni siquiera se habla de desnutrición crónica, sino se habla de una mala alimentación porque ya hemos pasado de la desnutrición al tema de la obesidad. Sí, como ustedes decían, ¿verdad? Si hablamos de causas de desnutrición, ¿verdad? Existen muchas en el país, ¿verdad? Entonces, como ustedes decían, ¿verdad? Tendríamos que abordar en diferentes contextos, ¿verdad? Como decían, el corredor seco es la poca disponibilidad que hay de alimentos, ¿verdad? Pero en otros lugares existe variedad de alimentos, pero las familias, las mamás, ¿verdad? No tienen ese conocimiento de la olla nutricional, de que no solo darle carbohidratos a los niños, ¿verdad? De no solo consumir la tortilla, no solo consumir el maíz, sino la variedad de alimentos que le pueden dar a los niños, ¿verdad? Y como decía el doctor, ¿verdad? Que si una mamá no va a la escuela, eso, o sea, no se está preparando ella, ¿verdad? Para luego, ¿verdad? Cómo mantener a su bebé, cómo nutrirlo, ¿verdad? No va a tener ese conocimiento y sí, entre menos educación tengan las mamás, mayor riesgo va a ser que el niño tenga para sufrir desnutrición, ¿verdad? En 2020, los casos de desnutrición aguda en la temporada de hambruna, de abril a agosto, no fueron mayores que en 2014 a 2019, posiblemente por las medidas del gobierno para enfrentar el COVID-19. Los datos parecen alentadores, pero debemos considerar que las familias tienen ahora más problemas económicos para comprar alimentos. Los precios del maíz, frijol, arroz y huevos aumentaron en un 30% y a largo plazo pueden deteriorar la salud y nutrición de las familias, impactando en el bajo peso en los niños y el retraso en su crecimiento. El costo de los toques de queda que las autoridades de gobierno impusieron para contener el contagio de COVID-19 fue alto para las aldeas. La economía de las familias fue seriamente afectada. Debido a la restricción de horarios y de movilidad, los precios de los alimentos aumentaron, como también el costo de transportarlos hasta la aldea. De unos 60 quetzales que pagaban por la libra de maíz, llegaron a desembolsar 3 quetzales. El precio del frijol también se incrementó, como el resto de los productos. Para una familia que con dificultad reúne 40 quetzales al día para subsistir, el impacto es grande y no les permite aspirar a una mejor alimentación para toda la familia. ¿Cuál es la situación de la desnutrición frente al COVID-19? Bueno, creo que el tema de la desnutrición frente a la pandemia de la COVID-19 es muy importante y un tema relevante. Creo que es de urgencia nacional, no solamente nacional, sino mundial. Estaba revisando el tema de la desnutrición frente a esta pandemia y creo que el tema más preocupante, más allá de saber que una persona desnutrida obviamente tendrá un bajo nivel inmunológico para poder soportar las consecuencias del COVID, tomando en cuenta que en el año pasado las principales causas fueron, como siempre, el tema de la hipertensión, la diabetes y el asma y problemas pulmonares, que son los principales en nuestro país como causas de morbimortalidad, es el tema de la poca atención materno-infantil que probablemente puedan estar recibiendo hoy, tanto las madres como los niños, quienes son los más vulnerables, sin haber pandemia. Entonces, doctor, me encantaría poder conversar acerca de este tema, porque la falta de atención materno-infantil creo que puede ser el desencadenante en que podamos perder, al mismo tiempo que crece la pandemia,
la pérdida de niños y madres por la desnutrición crónica. Sí, ciertamente sobre una base que no es muy favorable para el país en cuanto al tema de malnutrición, insisto, con malnutrición para incluir un espectro de varias condiciones, deficiencias y excesos. Es importante mencionar esto porque en el contexto de COVID esto tiene una preponderancia grandísima. Obviamente sabemos que el COVID va a ser más fuerte en aquellos niños con problemas o aquellas poblaciones con problemas de malnutrición, en aquellos problemas en los cuales hay obesidad, en aquellos casos en los cuales hay enfermedades crónicas prevalentes tan importantes como diabetes, presión alta, enfermedad renal, cáncer. Y esas son las condiciones que vemos que son tardías, pero muy relacionadas al tema de malnutrición temprana en la vida. Lo que estamos viendo actualmente es que no solo hay el tema del virus como tal afectando el sistema, el organismo de la población, sino además vemos el trastorno que ha tenido los servicios de salud para poder atender a la población. Entonces, muchos de los programas de salud tienen una cobertura muy baja porque los servicios de salud fueron cerrados y actualmente están cerrados parcialmente o están trabajando, digamos, con horarios reducidos o con un horario especial, y eso hace que mucha de la población no llegue a buscar la atención. Entonces yo creo que eso es un problema. Los programas de micronutrientes, los programas de alimentación complementaria, de control y crecimiento, también sufrieron durante esa etapa. Ahora hemos visto que sí hay una recuperación y esperamos que sea lo más acelerado posible para que podamos seguir enfrentando o apoyando a estas madres embarazadas que son las que realmente podrían estar sufriendo mucho y que podrían tener consecuencias negativas más adelante. Sí, así es, ¿verdad? El tema del COVID creo que vino a incrementar, ¿verdad?, los índices de nutrición en el país y a limitar las fuentes de acceso, ¿verdad?, que tienen las familias para poder comprar sus alimentos, ¿verdad?, dentro de las comunidades. Creo que no solamente la falta de acceso, ¿verdad?, sino también las remesas que los familiares, ¿verdad?, están en Estados Unidos. También hay familias que sobrevivían de eso, ¿verdad?, y a causa del COVID no han podido recibir esa ayuda, ¿verdad?, de su familia en el extranjero, y esto hace, ¿verdad?, de que la desnutrición en el país, ¿verdad?, siga siendo una problemática muy grande y que se siga incrementando, ¿verdad? Si las familias tenían el poco acceso, ¿verdad?, a los alimentos, ahorita con el proceso de pandemia, la falta de transporte, ¿verdad?, ya no poder movilizarse a los mercados, a poder vender sus productos o sus insumos, ¿verdad?, a poder intercambiar lo que ellos tienen con otra variedad de alimentos, ¿verdad?, o poder ir a trabajar a otros lados, ¿verdad?, limita esto a que ellos puedan seguir teniendo su consumo, ¿verdad? Entonces, creo que es esta problemática, ¿verdad?, como ustedes decían, tenemos que irla enfrentando en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, y más ahora, ¿verdad?, que ellos incentivarlos también a que vayan a los servicios de salud. Ahorita por el proceso, ¿verdad?, ellos a veces tienen miedo de ir a los servicios de salud y más ahora, ¿verdad?, que tienen limitado ese transporte, ese acceso que ellos pueden tener. Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. Las evaluaciones del programa Pacto Hambre Cero de 2012 a 2016 y la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020 revelaron que para lograr el impacto en la reducción de la desnutrición infantil se deben proveer de manera simultánea servicios en salud, educación, nutrición, saneamiento y generación de ingresos a las familias vulnerables con niños menores de 5 años. Para combatir la desnutrición infantil es importante garantizar los servicios básicos mínimos a las familias de los niños menores de 5 años. Servicios como agua segura para consumo, vacunas, desparasitación, atención a la madre embarazada y lactante, educación en primera infancia y acceso a una dieta balanceada deben ser prioridad y reflejarse en la inversión de gobierno, es decir, en los presupuestos de los ministerios. Asegurar estos servicios básicos para los niños debe ser nuestro acuerdo como sociedad.
Finalmente, está demostrado que para revertir la situación de desnutrición infantil debemos comprometernos con una estrategia integral de largo plazo y trabajar articuladamente. Gobierno central y municipal, cooperación internacional, academia, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, empresas, iglesias y personas individuales. Luego de 200 años de independencia, ¿qué debe ocurrir en los próximos 50 o 100 años respecto a este tema? Como estábamos comentando, el problema de la malnutrición podríamos considerarlo el problema principal de este país, el problema de salud pública, y es importante porque esto limita el desarrollo de la sociedad. El hecho de tener malnutrición temprana hace que los niños no se desarrollen adecuadamente, no tengan un desarrollo cognitivo adecuado, no vayan a la escuela y aprendan lo que deben aprender, no, que desarrollen capacidades y que lleguen a ser adultos que sean productivos, y que eso pueda ser transferido a la siguiente generación. En los últimos 200 años de independencia hemos demostrado que no hemos podido darle el abordaje adecuado. Sin embargo, lo que hemos aprendido en los últimos, yo diría, 30 o 40 años, ha sido que la importancia de la nutrición temprana en la vida y cómo el abordaje de los diferentes factores puede hacer que esto ayude a resolverlo. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Pues obviamente se han esbozado a cabo de los años diferentes tipos de programas. Algunos gobiernos han propuesto planes y cada nuevo gobierno viene con un plan diferente y algo pasa y eso ya no se lleva a cabo y quedamos igual. Los programas sociales que han sido exitosos en muchos países han sido importados a este país y han empezado a ser implementados. Sin embargo, siempre han tenido el problema de que han sido mal implementados, parcialmente implementados, no están bien financiados o se convierten en instrumentos clientelares y eso ha hecho que realmente los programas fracasen y pierdan credibilidad, que es lo más importante. Entonces yo propongo que en los próximos 50 años podríamos tener un consenso de país y tener un plan que trascienda gobiernos y que en 15, 20 años podamos decir que ya redujimos la desnutrición crónica a un valor razonable de un 10 o un 15% y ya empezaríamos a ver un impacto importante en el desarrollo del capital humano. Totalmente, doctor. Me encanta el tema que ha mencionado capital humano, porque al final me gusta tomar en cuenta el tema de los 30 años. Soy mucho de medir de 30 en 30 años el tema de la desnutrición. El doctor Abel Albino, que es un especialista en temas de nutrición y que quebró la desnutrición crónica en Argentina, menciona que cerebros intactos más todo el tema de saneamiento público más educación, eso va a ser una potencia en 30 años, porque es así como podemos medir la transformación en los niños. Otro tema importante es el tema de prevención. Y creo que es importante que invirtamos en programas de prevención. Y quizás uno de los problemas principales que no se ha dado en todos estos 200 años, como usted bien lo mencionó, son los temas estructurales. Creo que cada uno ha estado trabajando independientemente en sus proyectos, pero ninguno ha logrado esbozar un proyecto que sea de prevención y que sea un proyecto de nación por encima de un proyecto de gobierno. Creo que el tema debería de ser estandarizar los programas. Hay cientos de fundaciones y organizaciones que trabajan en pro de la desnutrición crónica en Guatemala y creo que hacer mesas técnicas entre todos aquellos que nos dedicamos al tema de la nutrición sería muy valioso para que entre todos podamos crear, estandarizar, pero sobre todo crear metodologías congruentes acerca de cómo hacer un abordaje integral, no del hambre ni de la desnutrición o de la malnutrición, sino crear esas metodologías que le den el abordaje a la pobreza extrema, que al final es lo que le da el origen a la desnutrición crónica como ese último eslabón del subdesarrollo. Sí, así es como ustedes lo dicen, ¿verdad? Esto se tiene que tomar desde de raíz, ¿verdad? Tenemos que crear no solo políticas de gobierno, ¿verdad? Que cuando entra uno va cambiando, sino hacer leyes de seguridad alimentaria, ¿verdad? Para poder prevenir todo este tema, temas de educación sexual, también una ley de educación sexual para que también incentive a las jovencitas, ¿verdad? O que ellas tengan el conocimiento, ¿verdad?, a qué edad es adecuado poder tener un bebé, porque esto también influye bastante en la desnutrición de los niños, ¿verdad?, las niñas embarazadas y las niñas ya criando niños, ¿verdad? Entonces, una política también de educación sexual sería bastante útil, ¿verdad?, y ayudaría también a prevenir todo este tema, ¿verdad? Si las jóvenes, los jóvenes, ¿verdad?, terminan
su primaria, su básico, su diversificado, ¿verdad? Tienen más oportunidades también de superación y también tienen más oportunidades a que los hijos que ellas vayan a tener tengan mejores oportunidades de nutrición, ¿verdad? Entonces, también como usted lo decía, doctor, ¿verdad? Trabajar cada uno, qué acciones estamos tomando cada uno dentro de las comunidades, qué le ha funcionado, qué nos ha funcionado a nosotros, ¿verdad? Y compartir esas ideas para poder seguir trabajando, ¿verdad? En pro de la desnutrición, ¿verdad? Para evitar todos esos temas, ¿verdad? Entonces, creo que el trabajo en conjunto es muy importante para cada uno y que de verdad se vean los resultados dentro de las comunidades donde nosotros estamos trabajando. Totalmente, creo que el tema de hacer un abordaje integral de la pobreza extrema, más crear las mesas técnicas para poder compartir experiencias entre nosotros de lo que ha funcionado y no ha funcionado y el proponer nuevas leyes que protejan aún más a los niños y en temas de desnutrición, para mí creo que sería algo que deberíamos de hacer como cambios estructurales de país en medio de todo este legado de bicentenario que estamos viviendo ahora. Sí. Yo creo que es importante remarcar, para finalizar, que estamos de acuerdo que es una necesidad de país, es una necesidad sentida para promover el desarrollo y que debemos partir de que ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ya sabemos qué es lo que funciona. Ahora lo que nos falta es echar a andar eso. ¿Y cómo se puede echar eso? Hacer planes que efectivamente sean realistas y que se puedan implementar, que sean adecuadamente financiados, que sean adecuadamente implementados, monitoreados, evaluados y que eso nos demuestre a nosotros que en el tiempo, en 5 o 10 años, empecemos a ver un cambio. Imagínense usted si lográramos acelerar la caída de la desnutrición crónica en Guatemala a 3, 4%, que es lo que hemos visto en otros países que han salido de este problema, necesitaríamos 10, 15 años para resolver esto. No estamos hablando que vamos a entrar 100 años, 200 años, está en nuestras manos. Y ojalá que nos sirva el Bicentenario para poder sensibilizar a todos aquellos políticos, a aquellos gobiernos, a las entidades de gobierno, a la cooperación internacional, al sector privado, a la sociedad civil organizada, para que se junten y que puedan unir esfuerzos y sacar adelante este país que tanto lo necesita. Gracias por acompañarnos en Generaciones. Los esperamos en una próxima edición. Guatevisión presentó